tengo el propósito en estos vídeos de ir transmitiendo, publicando algunas pinceladas de filosofía para todos aquellos que tengan interés en ellas. Actualmente, en estos vídeos pasados, de otros 2 o 3 o más que me quedan, trataré de dar esas pinceladas a propósito del nacimiento de la filosofía en Grecia, creyendo, tal vez en mi ingenuidad, que la visión que estoy aportando se aparta un tanto de la que suelen aparecer en los manuales de historia de la filosofía. Espero también ir cogiendo familiaridad con este medio de expresión, con los vídeos de YouTube, de forma que me vaya yo habituando y haciendo cada vez más fácil y con menos errores esta serie de composiciones. Bien, estaba en los factores, estaba yo tratando de traer a colación los factores políticos, sociales, económicos, que acompañaron el nacimiento de la filosofía. Hoy me voy a entretener en dispensar dos, principalmente, que son el rey, el antiguo rey que existió en Grecia, la antigua monarquía, el sabio, lo que se entiende por sabio, también ya lo aclararé, y el filósofo. Sobre esas tres figuras pienso detenerme en el vídeo de hoy. Pensando que con esas figuras, particularmente la del rey y la del sabio, luego ya veremos otras, se entiende mejor en qué consiste la figura del filósofo, una figura naciente en aquella antigua sociedad griega. Y es que las transformaciones de las formas políticas griegas, hablaré primero del rey, tuvieron una importancia decisiva. Con anterioridad a la democracia y a la sociedad comercial había existido la monarquía en Grecia. Una monarquía que por su relación privilegiada con la divinidad era el centro de explicación del orden natural. Se trataba de un tipo de rey al que se atribuía la responsabilidad del transcurso del tiempo y de la sucesión de los meteoros naturales, de la sucesión de las estaciones, etc. Una especie de rey mago, hacedor del tiempo, que cuando desapareció arrastró detrás de sí el orden que regulaba todo lo natural. Ese fue el instante, el preciso momento en que se hizo necesaria la actividad de los filósofos, los hombres que hubieron de tomar sobre sus espaldas la tarea de relevar al rey mago y buscar una explicación plausible de lo que corría el riesgo de quedar inexplicado una vez desaparecida esta figura. Pero esa especial sucesión monárquica, a propósito de lo cual viene a cuento recordar cómo Platón propugnaba elevar al filósofo a la categoría de rey, cuya tarea principal sería la de interpretar la realidad, digo que esa sucesión no podía llevarse a cabo sin que hubiera alguna diferencia entre el antiguo y el nuevo estado de cosas. La fundamental, la diferencia principal, residía en que mientras la realeza solucionaba un problema implícito, un problema que nunca se hacía consciente, el filósofo, un hombre entre otros hombres, uno más, no como el rey, que era el único, como él, un hombre entre otros hombres debía enfrentarse a la discusión de un problema abierto, de un problema consciente. Por eso se puede entender que la filosofía, añadiendo un dato más, es una estricta racionalización del mito, que ha tomado la forma de un problema formulado explícitamente y no ya un problema implícito como podía ser con el anterior monarca. La aparición de la filosofía, entonces, no pasó de ser una clarificación y sistematización de elementos procedentes del mito. La filosofía, no creó herramientas conceptuales nuevas, sino que las descubrió en la tradición y les añadió definiciones precisas y análisis cada vez más rigurosos conforme las escuelas filosóficas fueron adelantando en su labor. Luego
la filosofía habría venido a consistir en una profundización sistemática más que racionalizadora en los materiales procedentes del mito, los materiales que el mito había proporcionado, algunos de ellos a través de la figura del rey mago hacedor del tiempo que vengo diciendo. Si a la si a la desaparición de la figura del rey hacedor del tiempo se añade la de otras figuras relevantes en los albores de la intelectualidad griega, cuya herencia hubo también de recibir el filósofo, se tendrá un panorama más completo de las funciones que éste tuvo que desempeñar. Se trata ahora de hombres que a sí mismos se llamaban adivinos, tal vez semejantes a los profetas del Antiguo Testamento, pero no eran sacerdotes y tampoco reyes. Reunían en su persona las cualidades del poeta, el adivino y el mago, confundidos en un solo poder mántico, el de penetrar más allá de las apariencias sensibles en un mundo habitualmente prohibido al resto de los mortales. Estos personajes eran, por ejemplo, los 7 sabios, y se estimaba que eran los verdaderos y auténticos sabios. Y estos son los hombres que sirvieron de modelo al filósofo. Y la imitación de ellos valió al filósofo su propio nombre, porque el filósofo, no posee propiamente sabiduría, sino inclinación a la sabiduría, filósofos, amor al saber. Pero comprendiendo que la que la sabiduría se habría dado en el más alto grado y en el más puro sentido en aquellos hombres, en los sabios. El saber de aquellos hombres era un saber cerrado al grupo selecto de los iniciados, que lo recibían a la manera en que se recibe un precioso don, sin cuestionarlo, ni ponerlo en litigio, ni ponerlo en duda. Hasta podían ser castigados por atreverse a extender dicho saber al resto de los mortales, de lo cual es una buena muestra las prácticas que hoy sabemos que tenían lugar entre los órficos y los pitagóricos, sabidos por ejemplo como a un miembro de la secta pitagórica se le colgó una piedra al cuello y se le tiró al mar por revelar la existencia de los números irracionales que se seguían del propio teorema de Pitágoras cuando se da el caso de que los catetos valen una unidad. Pero la filosofía fue más lejos que aquellas sectas cerradas que se definían por su aislamiento, porque ya antes de la desaparición del sabio había comenzado un proceso de divulgación y publicidad de verdades hasta entonces ocultas que el filósofo se encargó de llevar mucho más allá de los límites de una escuela o de una secta. Este nuevo personaje, el del filósofo, amplió los conocimientos que los adeptos de las escuelas recibían sin controversia a todo el que quisiera oírlo, a toda la ciudad, a toda la polis. Pero esto no fue así por una especie de rebelión contra los antiguos sabios por parte de los filósofos. Los filósofos griegos, como en realidad toda persona, construyen sus sistemas de la misma manera que se escribe un teorema, procurando que encajen las piezas, dejándose llevar de las propias inclinaciones y argumentando contra las doctrinas que se detestan. Argumentación contra dichas doctrinas que no podía darse en el interior de una secta cerrada cuyos discípulos no tenían más remedio que recibir tal cual las enseñanzas del maestro. Esa argumentación contra otras doctrinas es impensable mientras la sabiduría del sabio quede encerrada en los estrechos límites de la secta. Pero una vez que tales límites se difuminen y sus verdades se expongan públicamente al juicio de todos los que quieran juzgar, lo mismo que se expone la mercancía a todo el que quiere comprar, y aquí otra semejanza con la sociedad comercial naciente, los conocimientos habrán de cobrar un aspecto aceptable. Como la mercancía tiene que tener un aspecto aceptable que la haga atractiva para el posible comprador. Aspecto aceptable de los conocimientos que sea capaz de resistir críticas y controversias
procedentes de otras escuelas, críticas que antes habrían permanecido desconocidas. Eso obligó a que las ideas adquiriesen la forma argumentada, persuasiva y fuerte del discurso. A ello contribuyó además, de un modo decisivo, la escritura. Téngase en cuenta que durante un tiempo largo la poesía, la literatura y la filosofía se transmitieron de forma oral. Pues bien, cuando entró en juego la escritura, el cambio fue también importante. De ella hablaré en próximas ocasiones.